La perturbada Benetreilax es el comerciante de órganos definitivo del universo de Dune. Una organización despreciada públicamente por las nobles casas del Landsraad, pero a su vez tremendamente necesaria. Sus repugnantes artes van desde la manipulación genética hasta la replicación de conciencias en nuevos cuerpos perfectamente idénticos a los originales. Estos son elaborados a través del tejido muerto de aquellas personas a replicar. A estos seres se les pueden implementar una serie de adoctrinamientos y conductas distintivas que actúen en beneficio de los Tleilachu. A estos seres de catálogo se les conoce como Golas. El origen de la Benetreilax se remonta a los tiempos de la yihad butleriana, siendo los proveedores de órganos de repuesto para los veteranos de la guerra contra las máquinas pensantes. Una tarea en primera instancia bastante digna, hasta que nos percatamos de las barbaridades que perpetraban estos adoradores de Hellraiser. Nuestros protagonistas se dedicaban a esclavizar a desgraciados ensuníes, en su mayoría, para sus granjas de órganos, usándolos como bolsas de carne, ayudados por el miserable hijo del patriarca Iblis Ginjo, quien ocultaba las capturas de humanos a la Liga de los Nobles a través de ataques de falsa bandera, lamentando las supuestas pérdidas que las IAs habían realizado. Tras conocer esto, os preguntaréis cómo carajos sobrevivieron, pues tras conocerse sus malas artes, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron los Tleilachu? Sobrevivieron y evolucionaron porque el único que podía dar parte de esto murió con esa revelación. El honorable Xavier Harkonnen. Después de que Feikan Butler restableciera el nuevo imperio de la humanidad dirigido por los Corrino tras la batalla de Corrin, los Trulacha, que era así como se llamaban la Benetreilax antes de ser los Tleilachu, comenzaron a salir de su escondite. Durante este mismo periodo, los primeros amos Trulachas, encabezados por el gran Shuta, el primer gran maestro Trulacha, empezaron a emerger, marcando el comienzo de la transformación hacia los Tleilachu. En las décadas siguientes, en las cuales el movimiento valderiano era una fuerza dominante en el imperio, sus mundos principales fueron vigilados de cerca por estos. Muchos de sus proyectos considerados malévolos vieron su final a través de la fuerza, consternando así a los amos Trulacha. Durante los siguientes 10.000 años, los Trulachas se convirtieron en la Benetreilax o Tleilachus, ganando a través de las eras posiciones de favor con los Corrino, con la finalidad de mantener su organización viva pese al desprecio del resto del imperio. Durante los acontecimientos de la Yihad de Muad'Dib, los maestros genéticos Trulacha, ahora llamados Tleilachu, consideraron traer de nuevo a la vida al poderoso maestro de armas de la casa Atreides, Duncan Idaho, en forma de Gola, condicionado como filósofo Sensuní, como regalo para el nuevo emperador Atreides. Gesto de su buena voluntad, pero recordad, esto es Dune y siempre hay planes dentro de los planes. Y nuestros amantes del post-punk soviético no iban a ser menos en esto. Junto a otros disidentes, en secreto, los Tleilachu habían conformado una alianza para derrocar al nuevo emperador, al que no solo consideraban un tirano mesiánico, sino que además lo identificaban como el gran mal de sus proyectos, aquel que había puesto de rodillas a todo el imperio desde Arrakis. Era capaz de destruir a la Benetreilax con una sola de sus órdenes, enviando a sus guerreros fanáticos, los famosos Fedaykin, a su amado planeta capital, Tleilax. Peter de Vries, el pérfido y astuto mentat del barón Vladimir Harkonnen, pertenece a la Benetreilax, ofreciéndonos desde nuestros primeros pasos por Dune cómo se las gastan estos perversos humanos, por llamarlo de alguna manera. Hemos hablado hasta ahora de los Golas, granjas de órganos, conspiraciones y grandes maestros genéticos, pero aún no hemos hablado de los dos grandes hitos tecnológicos de la Benetreilax, los danzarines rostro y la matriz de todas sus creaciones, los tanques Axoten. El brazo armado de los genetistas, sus espías, sus guardias de confianza, aquellos en quienes confían cuando un trabajo debe hacerse a la manera de Tleilax. Los danzarines rostro son una forma de vida artificial y versátil capaz de cambiar su apariencia facial, así como la corporal, para imitar a otras personas, relacionados con tareas de espionaje, asesinato y suplantación de identidad.
pese a sus impresionantes cualidades de ocultación, aquellos que han superado las pruebas de Muad'Dib son capaces de detectar sus artimañas, generando vulnerabilidades en sus artes, cuestiones revisadas y mejoradas por inteligencias no humanas. Pero esta es otra historia que solo trata de los danzarines rostro. O puede que no. Sin duda, si existe algo cruel y despiadado en el universo de Dune, son los tanques Axotel. Son una máquina de tortura medieval extremadamente compleja, pero eficiente. Os he dicho ya que la sociedad de Leilayu es misógina a más no poder y que llaman el concepto de ser incels a cotas inimaginables. Bueno, esto se debe a lo que les ocurre a las mujeres que tienen la infinita desgracia de nacer entre los manipuladores genéticos. Son utilizadas exclusivamente para la reproducción. Sí, lo que estáis oyendo. Extrayéndoles su propio raciocinio y transformándolas en una suerte de cyborgs, dedicados a la gestación de todo tipo de creaciones de Leilayu. Las mujeres nacidas entre la Bene Tleilax son los tanques Axotel. Esto era así hasta la llegada de las honoradas matres, quienes reventaron a la sociedad de Leilayu y arrasaron por completo con estas aberraciones biotecnológicas, como requiem por todas aquellas niñas que fueron brutalmente dañadas por sus semejantes masculinos. Evidentemente hay mucha más trama sobre este tipo de cosas, pero no quiero haceros muchos spoilers. Ya sabéis que más adelante habrán audiolibros sobre este tipo de cuestiones, así que seamos pacientes, que todavía queda mucho por escuchar. Pero, ¿y si tan locos, perturbados y repugnantes son, por qué nadie les ha destruido ya? Amigos, como ya os dije, son los grandes proveedores de órganos. No solo para cuestiones militares, también para todo aquel que tenga una buena bolsa de Solaris. Son sencillamente mercenarios, herramientas muy útiles, sobre todo cuando los Ixianos no están muy dispuestos a prestar sus servicios por un precio más bien razonable. No todas las casas son tan honorables como los Atreides. Y pese a ello, hasta los Atreides aceptaron a Hyde, el Gola de Duncan Idaho, que, aunque supiesen que era un regalo envenenado por la Bene Tleilax con destino, con la finalidad de acabar con Muad'Dib, no pudieron evitar conmoverse al volver a tener cerca a su gran amigo, quien no solo recuperó su antigua conciencia, sino que además se convirtió en el primer Gola en quebrantar los condicionamientos de Leilayu, volviéndose independiente a la voluntad de los bárbaros genetistas. Porque al final, se rebeló a la voluntad de querer asesinar a Muad'Dib. Ya sea por su utilidad o por su compleja sociedad, la Bene Tleilax ha sobrevivido incluso a la destrucción de su mundo a manos de las Madres Vengadoras, convirtiéndose por pleno derecho en una de las facciones más complejas e interesantes de Dune. Pero, recordad, todo aquel que vaya en contra de la voluntad de Shai-Hulud, tarde o temprano recibirá su merecido. Tarde o temprano, la Bene Tleilax creará a un ser cuasi divino, sin querer, que acabará con todas las guerras y se consolidará como el monarca eterno de un reino infinito. La especie debe fluir.